Muy buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega de Foro 506. Hoy vamos a sobrevolar y a navegar este terreno, este mar tan convulso más bien de la economía, visualizándonos el espacio que compete a la economía doméstica, las posibilidades de alimentar la economía doméstica a nivel internacional. Y pues bueno, adicionalmente a esto, algunos embates que se están volviendo retos importantes para poder navegar en este mar tan convulso. Me acompaña mi compañero Eduardo Sallega. Eduardo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Luis Fernando, muy contento. Hace días que no aparecíamos, ya me decía la gente que te desapareciste de foro, pero aquí estamos. Encantado de estar y de tocar estos temas tan apropiados para nuestra actualidad, informar a la gente, mantenerla con conocimientos frescos de primera mano, como siempre nos hemos caracterizado. Sí, yo creo que hoy hacemos un buen cruce de líneas de tren en cuanto a términos económicos. Hoy vamos a hablar de ciencias económicas, pero no dejamos la parte política de lado, porque ciertamente van a haber políticas públicas que elevan el problema nacional, las carencias de recursos nacionales, los retos monetarios, la política monetaria, las tasas de interés y todo eso que nos afecta el bolsillo en lo muy personal y en la economía doméstica, con la invitación del señor Vidal Villalobos. Don Vidal, buenas noches, qué gusto tenerlo por acá. Muy buenas noches, don Luis Fernando. Buenas noches a Eduardo. Un abrazo también para Ferdi y para todas las personas que nos acompañan esta noche. Pues aprovecho, Eduardo, para que vos tengas el gusto de expresar, de mostrarnos este currículum tan vasto, tan rico que tiene un profesional como el señor Vidal. Pues sí, como siempre, para nosotros es un gusto traer profesionales de primer nivel y que sean ellos los que nos instruyan en todos estos temas que son complejos, profundos y que conforme le vamos metiendo más variables se van complicando. Don Vidal Villalobos es máster en economía, graduado de la UCR y es asesor económico del Grupo Prival. Entonces hoy vamos a estar hablando de un tema que pues está candente, los eurobonos. Queremos hablar, profe, que nos explique qué va a pasar con los eurobonos. ¿Cuáles son los pros, los contras? ¿Es un buen momento para hablar de ese tema? Eso es lo que queremos profundizar. Y tal vez vamos entrando en materia de una vez. Expliquémosle a la gente qué son los eurobonos y qué se llaman eurobonos. Claro que sí, Eduardo, con muchísimo gusto. El país puede tomar prestado dinero cuando le están haciendo falta recursos, que en el caso nuestro ha sido endémico, ha sido tradicional, solo algunos episodios en el país no hemos estado tan apretados en el bolsillo colectivo costarricense. De tal manera que podemos hacer algunas herramientas, ponerlas en marcha, pero podríamos pedir prestado localmente, lo que significaría que el gobierno de la República va a necesitar colones, o pueden ser hasta dólares, que están en la economía costarricense y que esos colones y esos dólares podrían estarle siendo necesarios a empresarios, a intermediarios financieros o a las familias. Entonces, compite con esos recursos. Y si los recursos no son suficientes, dependiendo de la coyuntura local e internacional, entonces se ponen caros. La economía es la ciencia que estudia un idioma muy particular en el que nos comunicamos los economistas, que es el idioma de los precios. Un bien o un servicio tiene un precio. Depende entonces de si abunda ese bien o hace falta. Y si abundan las papas, su precio baja, pero si son escasas, su precio sube. Lo mismo pasa con cualquier otra cosa en la economía, incluyendo, por ejemplo, los dólares. Ese precio también es tan especial que le llamamos tipo de cambio. O cuando hay también alguna situación de oferta y demanda en el mercado laboral, tenemos aumentos o bajas en los salarios. Y ojo que aquí hay un precio, se llama salario. Pero cuando hablamos de dinero, ¿cómo se llama el precio? Todos lo sabemos, todos lo conocemos. Pero aquí la idea, como ustedes saben, es explicarle a toda nuestra gente esta situación. Estamos hablando nada más y nada menos que de la tasa de interés. Uno de los macroprecios más importantes
porque afecta a toda la economía. Vamos a ver, si allá en el barrio mío, en Cot de Cartago, hay escasez de papas y sube el precio de la papa, probablemente el combo de la hamburguesa va a sufrir de primer momento, ¿verdad? Pero en el momento en el que un precio tan estratégico como el tipo de cambio, el petróleo o la tasa de interés se mueve, nos afecta a todos parejito, pero parejo, nadie queda a resguardo de esta condición. ¿Cómo podemos evitar entonces que ocurra una situación de presión en el aumento de las tasas de interés y que a todos nos vaya a afectar los créditos? Si es que tenemos un crédito, pero el productor que lleva bienes y servicios a la mesa de su casa sí los tiene. Y él tiene que pagar un costo mayor por el financiamiento y se lo va a cobrar a usted en el precio. De tal manera que tenemos que buscar alternativas. Y una alternativa es ir a pedir la plata afuera, en donde el gobierno no compite internamente por los recursos. Y lo hemos hecho tradicionalmente en los últimos años a través de la colocación de un préstamo que tiene una característica especial. No quiero ser muy técnico, pero necesitamos utilizar algunas palabras. Son préstamos que todos tienen el mismo tamaño, el mismo valor, la misma tasa de interés y el mismo plazo al vencimiento. Entonces son un paquete que pueden ser 500,000 o 1.500 millones, pero todos los bonos son igualitos. Pueden ser de 100, de 150,000, de 200,000 dólares, cada pedacito de esos. Pero como todos son exactamente iguales, se llaman bonos estandarizados. Son bonos estandarizados. Y esos son los que se colocan en el mercado internacional. Regularmente utilizan una legislación internacional, en el caso nuestro, la de Nueva York, y aunque no son en moneda de Europa, no son en euros, la mayoría de ellos son en dólares, históricamente fueron colocados justamente en la zona europea y por eso empezaron a llamarse eurobonos. Pero podemos decir dólar bono también va igual funcionando. Lo importante aquí es saber que vamos a poder interrumpirte un momentito. Si un costarricense quisiera accesar a comprar un paquete, un estándar, digamos, una unidad de esto, sea de 150 o 200,000, ¿lo puede hacer o tendría como que salirse desde una agencia externa o un puesto de bolsa extranjero, comprárselo al país? Dicho de otra forma, se supone que al hacerlo internacional lo que va a buscar es no presionar los tipos de cambio locales porque no se dejan disponibles para el mercado local. Pero efectivamente, digamos, desde afuera podría un nacional comprar a través de alguna agencia internacional. Luis Fernando, es una muy buena pregunta, porque lo puede hacer desde afuera o lo puede hacer desde adentro. Cualquier persona que tenga el mínimo de inversión, por ejemplo, hay un instrumento que vence el 4 de abril del 2044, rinde a su precio par, rinde un 7% en dólares. Ahora podríamos conversar qué le está pasando a los precios internacionales de los activos financieros, pero si a usted le parece que es una buena inversión y tiene de entrada 250,000 dólares disponibles, lo logra hacer contratando los servicios de un puesto de bolsa local o incluso usted podría tener, como lo está mencionando Luis, una cuenta internacional y se compran los bonos. De hecho, muchos inversionistas locales lo hacen y tenemos que comprarlos internacionalmente porque es en esa plaza donde se consiguen. Ok, y le voy a decir... Quisiera hacerte otra pregunta. Yo sé que te estoy interrumpiendo y ya le voy a dar el pase a Eduardo, pero es que esto me resulta muy importante. Resulta que uno de los mayores tenedores de bonos del Estado son las instituciones del Estado. Entonces, en esta misma lógica, se podría estar creando como una falacia o un espejismo de que se va a colocar deuda externa y al final sean las mismas empresas del gobierno, instituciones, el INSS, el ICE y demás, que estén yendo a comprar, o inclusive los mismos bancos del Estado,
estos eurobonos y entonces quedamos en la misma situación, elevando el tipo de cambio porque se requiere cambiar a dólares para comprar estos eurobonos, o bien yendo a comprarlos de forma externa a través de un intermediario, como usted dice, un puesto bolsa. Y es que esto es muy importante porque yo no sé si en este momento, a como está el mundo y tan convulso que está el mercado, digamos, en las tasas de interés, con esta marea de moneda que se dio a nivel mundial, si realmente el eurobono se vuelve atractivo para los ticos o si efectivamente puede ser atractivo para inversores internacionales. Y entonces que no estemos engañándonos, autoengañándonos y finalmente vayamos otra vez a presionar el tipo de cambio porque estemos comprando los bonos, pero nosotros mismos, digamos. Luis Fernando, hace unos días tuve la oportunidad de estar con el señor ministro, con el tesorero nacional y con el encargado de crédito público a raíz de una visita internacional que coordinamos y nos hicieron justamente la referencia de que los compradores nacionales tienen una porción menor que los compradores internacionales de estos bonos. Y para cualquiera de ambos, los inversionistas locales o los internacionales, el gancho, el confite que nosotros le podemos dar es tasa de interés. Volvemos otra vez al concepto. Si el inversionista ve que ahí hay una oportunidad, realmente la va a procurar tener. De tu pregunta anterior, se me quedó nada más una idea para que lo tengamos claro. Estoy seguro que Eduardo tiene eurobonos comprados. Estoy seguro que Luis Fernando tiene y Ferdi tiene. ¿Por qué? Porque la Caja Costarricense del Seguro Social en su portafolio los ha comprado. Porque la operadora de pensiones de cada uno de nosotros ha comprado este tipo de instrumentos. Y si tenemos algunas inversiones por ahí en algún fondo de inversión, probablemente tienen eurobonos incorporados. Entonces, al final, echemos para adelante todos, porque todos tenemos un pedacito de algún eurobono en alguna de nuestras inversiones que tenemos, ya sea de manera individual o de manera colectiva. Quisiera aprovechar, Luis Fernando, la pregunta que me acabas de hacer. Habíamos preparado una serie de filminas, de imágenes, por si las llegáramos a necesitar. Y fíjese que aquí le voy a hacer el pase a Ferdi. Tenemos esta gráfica a raíz de la consulta que me acaba de hacer. ¿Qué tenemos aquí? En primera instancia, lo que nos hace falta para financiar al gobierno. Tradicionalmente hemos tenido un déficit financiero. El déficit financiero se compone de dos cosas. El resultado primario, que es cuántos impuestos cobro y cuánto gasto. Endémicamente nos hace falta plata. Y como nos hace falta plata, tenemos que ir a pedir prestado. Y como un día sí y otro día también pedimos prestado, la bola de nieve va creciendo. Ya ahorita vamos a ver en cuánto está esa bola de nieve. El tema aquí es que esa bola de nieve se multiplica no solo por el faltante que tenemos al recoger impuestos, sino al pagar la deuda, o sea, los intereses. Y fíjense en la parte izquierda de sus pantallas, en donde tenemos el resultado desde el 2018 al 2022. ¿Ok? Aquí tenemos entonces los resultados financieros primarios y los intereses que siguen creciendo, Pero les voy a contar los últimos datos ya prospectados, porque los que tengo aquí son los de cada mes de marzo de estos años. Pero les voy a contar, por ejemplo, que en el año 2020 tuvimos un déficit completo del 8%, porque frenamos la economía y no nos entraron impuestos, pero tuvimos que sacar plata para atender la pandemia, como el bono proteger. El año pasado, 2021, esperábamos un 7% para todo el año. Terminamos en un 5%, porque la economía creció mucho, creció un 7.8%. Esos impuestos se pagaron en marzo de este año. Y aquí es donde están los resultados de haber hecho la modificación fiscal que negociamos los costarricenses 16-17, se aprobó en el 18 y entraba de lleno en el 19. La 9635, la ley para
el fortalecimiento de las finanzas públicas. Bueno, ¿cuál es el resultado que tenemos hoy? A pesar de los ciberataques y de no tener toda la información, Hacienda los ha compartido. Tenemos un déficit completo de 4.4, el financiero, agregando el faltante de impuestos y el pago de la deuda. Pero el pago de la deuda hoy está en 5.1. Ha venido creciendo 4.4, 4.6, 4.8. Vamos en 5.1. ¿Qué significa eso? Que de cada 100 colones que producimos los costarricenses, PIB, necesitamos 5 colones con 10 para pagar nada más los intereses. Por eso es que andamos buscando fuentes alternativas que nos salgan más baratas, y ahí está otra vez el tema de los eurobonos. Pero para terminar la idea, porque quizás para muchos el dato puede ser sorprendente. A ver, si estoy pagando 5.1 de deuda y me están diciendo que el déficit completo está en 4.4, el primario no tiene que ser entonces negativo. Está siendo positivo. Por primera vez en muchos años tenemos superávit primario. Y ese superávit se debe a la cantidad de recursos que recogimos en marzo, producto del crecimiento del año pasado, pero también a un freno importante que se ha dado en el gasto. Y eso será material para otra noche en que me inviten, porque mis preocupaciones es que muchas de las transferencias se han frenado. Nos hemos ido en un hueco recientemente en la calle. Ahí está el resultado de no estar transfiriendo plata. ¿Cómo estamos con la pobreza? ¿Cómo estamos con los programas sociales? ¿Cómo estamos con la desigualdad? Es un tema que me preocupa. Me voy rápidamente a la parte derecha de la gráfica. ¿De qué tamaño es la deuda? A marzo de este año, 69.80, o sea, 70. De cada 100 colones que producimos los costarricenses, debemos 70. Así es. Ahora, el tema es que la deuda se mantiene en el tiempo y todos los años tenemos 100 en el PIB. Eso es lo que necesitamos ir bajando, porque observen ustedes cómo ha venido el crecimiento sostenido de la deuda en los últimos años. Profesor, Llama la atención el hecho de que la gráfica está conformada por 2 colores. Y aquí ya voy con la respuesta a Luis Fernando. La parte verde es lo que tenemos acá localmente colocado en el exterior. Y la parte azul, como decía Luis Fernando, es lo que nos debemos entre nosotros mismos. Se lo debemos a la caja, a las operadoras, a las asociaciones solidaristas, a las cooperativas, a los fondos de inversión, a los bancos. Y eso le da un matiz bastante interesante a nuestra deuda en particular, porque, vamos, podemos renegociar la deuda para poderme hacer entender, porque técnicamente a esto le llaman gestión de pasivos. Voy a ponerlo más llano. Pateamos la bola. Y patear la bola es otra vez volver a colocar deuda. Pero es que el sistema lo permite, porque la caja, por ejemplo, no necesita que el gobierno le devuelva la plata ya, porque tiene inversiones de largo plazo para pagar las pensiones. Entonces, si le vence un bono, probablemente la caja lo renueve. Y eso nos da la flexibilidad de mejorar el manejo del flujo de caja. No así el tamaño de la deuda, que sigue creciendo. Y aquí la estamos viendo que está creciendo. Mucho de lo que se ha hablado, Eduardo y Luis Fernando, con relación a los eurobonos es que el programa o el proyecto que hay en Asamblea Legislativa por 6.000 millones va a incrementar de manera importante la deuda. Pero es que el proyecto de ley no viene para pagar gasto, sino para renovar deuda e irla cambiando por tasas de interés muy altas, por tasas mucho más bajas en la medida que el mercado lo vaya permitiendo. Y por otro lado, tenemos un compromiso internacional de película. Firmamos un compromiso con el Fondo Monetario Internacional y nos están ayudando, nos están enviando recursos a título de préstamo, plazos y condiciones de tasa de interés bastante competitivos, pero nosotros tenemos que cumplir al menos con un par de cosas grandes. La primera, y es que para el año 23-24 deberíamos tener un superávit primario del 1%. La proyección que está haciendo el ministro de Hacienda es que ese 1% lo vamos a tener ahora a finales del 2022. Oiga, esto es importante.
a pesar de la pandemia, a pesar de la guerra, a pesar de los ciberataques. Y voy a agregar algo que tal vez a alguien le llame la atención. A pesar de las elecciones, a pesar del cambio de gobierno, se está logrando esa meta. Hay un costo, por supuesto que sí. Ya mencioné algunas cosas sociales que en particular me preocupan. Pero el déficit completo estaría más o menos en un 4%. Ese es el primer compromiso que tenemos con el Fondo Monetario Internacional. Y el otro, que esa torre que ustedes ven ahí en 70%, tiene que bajar al 50% en el 2034. Así que nosotros no nos podemos dar el lujo de traer un paquete importante de eurobonos para seguir alimentando la deuda. Les vuelvo a pasar la palabra, querido Eduardo, querido Luis Fernando, para que continuemos con la dinámica que hemos preparado para el día de hoy y dejo de compartir esta filmina. Claro, tal vez para ir redondeando algunos conceptos y de lo que vos preguntabas muy bien, Luis Fernando. Entonces, la colocación al ser en eurobonos o colocarse para el mercado extranjero no significa que nosotros no podamos comprarlo. Es nada más que básicamente se está haciendo en una moneda alterna al colón para poder bajar las tasas de interés. Entonces, cuando hablamos de competir en el mercado interno, no es si tenemos acceso o no, sino cuál es el instrumento o en qué forma está ese certificado y en qué moneda para ver si podemos bajar la tasa. A mí, en esas gráficas que usted tiene, que decía la parte del componente azul interna, si mal no estoy, más o menos un 75% de la deuda soberana es con el mismo Estado, con las instituciones autónomas e instituciones públicas del mismo Estado, ¿correcto? Más o menos como Sí, un señor. 70, 75. Sí, hay una proporción muy importante que tienen las instituciones del Estado. Que esa es una crítica muy grande que se le ha hecho a las políticas públicas cuando colocan. ¿Por qué? Porque al final ellos son los mismos que están generando la presión en el alza de interés que nos está afectando a todos los costarricenses. Me corrige si me equivoco, profe, porque al final de cuentas, si este dinero se coloca afuera, ya no hay una competencia contra el mercado interno a tasas del 8 o del 10%, sino que vamos a competir, por lo menos hasta hace unos meses, contra tasas del 3 o del 4%. Entonces, eso hacía que nos desahogáramos. Y como bien lo apuntaba el profesor, vamos a ver, si nosotros tenemos atención a la deuda, un 5% del PIB, ya es muy sensible. Entonces, toda esta reingeniería financiera que estamos haciendo, particularmente pasa de la base que la deuda como tal se mantiene en el 70%, pero que esperamos que la atención de la deuda por intereses es el que empiece a bajar por colocarlas a tasas más bajas. ¿Es así, profe? Correcto. Déjeme agregarle ahí, Eduardo, también el detalle de que en toda esta reingeniería macrofinanciera que usted mencionaba, hay también una ley que la gente la puede ubicar como la ley de caja única del Estado, en donde se le dijo a las instituciones, mire, si usted es causante de la bola de nieve de los intereses, vamos a tener que tomar esos recursos que usted no está utilizando y que los ha invertido y me los voy a traer a una caja única en donde no les voy a pagar, porque no tiene sentido que seamos nosotros mismos los que estemos exacerbando, inflando el tema de los costos. Y eso está... Mira, qué pena. Necesito interrumpirte para explicarle esto en palabras muy sencillas a la gente. Vos sos una institución o un ministerio. Yo soy el Ministerio de Hacienda. Vos, a través del presupuesto, me pedís un dinero. Vos no utilizás el dinero y me lo prestás a mí a través de la compra de bonos. Entonces, yo tengo la presión de que pedí prestado para darte presupuesto, pero adicionalmente ahora tengo que ir a pedir prestado, no solo para darte más presupuesto, sino además para pagarte los intereses de la deuda que de por sí ya está generando intereses. Entonces, yo creo que aquí, y hay que decir las cosas por su nombre, Vidal, esto responde a políticas públicas, a políticas de Estado, porque esto es cazar en el zoológico, es que era lo más fácil, darle presupuesto a las instituciones o poner a las empresas del Estado a que me compren los bonos, entonces simplemente es cuestión de coger el teléfono y hacer una llamada. O sea, aquí estamos en un juego perverso porque pedimos prestado para financiar la operatividad de las instituciones y las instituciones dan la vuelta para comprarnos los bonos con los que estamos pagando la operación. O sea, no sé si logro explicarme de forma muy sencilla, pero ¿no crees que realmente esto responde a la ideología de los gobiernos anteriores, llámese PLN y PAC?
de alguna manera es así, Luis Fernando, y la explicación que acabas de dar es clara, y por eso la nueva ley, o una ley reciente, en donde tratan de evitar precisamente que ese tubo siga abierto de una forma desordenada y poder organizar de mejor manera las finanzas públicas. Y de esa manera también se están apresurando a hacer algunos ajustes. Por ejemplo, otra de las cosas que hay ahí, una herramienta que está logrando resultados, es la regla fiscal. Si no utilizaste el presupuesto, el próximo año puedes crecer menos porque no estás haciendo el cometido social que como institución se tiene. En estos días ha habido todo un debate porque el propio presidente Chávez ha pedido una reformulación o reinterpretación de esa fórmula y no para tomar en consideración lo que efectivamente gasté, sino que el presupuesto que tenía. Pero no tiene tampoco mucho sentido. Por eso la crítica de la Contraloría General de la República al respecto. Pero estamos conscientes de que esa situación se está planteando y que debemos nosotros también de alguna manera corregirla. Con esto que me están planteando ahorita, quisiera más bien ahora irme a una gráfica, que la que tenemos acá en pantalla, para contarles algunos detalles. Aquí está justamente lo que les mencionaba de la proyección del déficit. Lo explico muy sencillo. El déficit primario, impuestos menos gastos, son las barritas celestes. 2021, 2022, 2023. Pagar los intereses es la verde. Entonces vean que por en el 21, 4,7 de intereses y 0,3 de déficit primario me da el 5, que fue el déficit total. Pero ¿cuál es la novedad que tenemos para el 2022? Lo que les mencioné, 4% de déficit, porque tendríamos un déficit negativo que de esta gráfica a las últimas declaraciones del señor ministro se acerca el superávit a un 1%. Perdón, profe, ¿verdad que si mal no estoy desde la administración Pacheco, si mal no estoy, 2008 fue el último año con superávit primario? Sí, señor. Okay. Y bendito sea Dios, Eduardo, porque ustedes se acordarán que tan pronto entra la siguiente administración, el mundo entra en una crisis complicada, la crisis subprime, en donde una gran cantidad de países se cayeron durante 2 años a tasas de 3, 4%. Costa Rica se cae solo un 1%, pero era porque tenía ese colchón fiscal que le ayudó de alguna manera a salir adelante. Por eso es que es importante que ajustemos las cifras fiscales. Y esto de reducir en el 21 de un 5 a un 4, ahora en el 2022, y a un 3,5 el déficit en el 2023, va en la medida correcta. Pero ¿qué es lo que pasa? Vean ustedes cómo la parte verde, que son los intereses de la deuda, van creciendo. Eso hay que frenarlo y ahí es donde surgen los eurobonos como una alternativa. El año 2021, Perdón, gobierno... una preguntita, profesor, una consulta. Entonces, eso que dice la gente, pero entonces el gasto ¿para cuándo? Es que, lo dicen así, es que Chávez habla y no le mete mano al gasto, no vemos nada al gasto, pero los números están mostrando otra cosa. O sea, si estamos teniendo de superávit primario, sí se está haciendo una contención del gasto, porque de hecho no se está gastando más de lo que se tiene. El freno, Eduardo, lo da fundamentalmente la regla fiscal. Okay. Y el interés de aplicarla, tal cual fue aprobada. Ahora, Vidal, porque si el expresidente Alvarado, Alvarado buscaba ahí la forma de cómo bailarse la jugada, eso es una cosa diferente. Y ahora tenemos también al presidente Chávez diciendo, no usemos como base el gasto, sino el presupuesto. Y los presupuestos son más grandes que el gasto. Pero la ley no decía eso originalmente. Dígame, ahora, ¿realmente se está recortando el gasto o se está recortando la inversión? Porque podría ser que el reclamo muy legítimo de la ciudadanía es que siguen los excesos, los salarios exacerbados, los pluses, las convenciones, pero las carreteras dañándose, no hay nuevos hospitales, no estamos viendo ni siquiera
licitaciones para nuevas carreteras, aeropuertos y demás. Creo que es importante saber si lo que estamos recortando es lo que nos podría hacer crecer la economía y estamos gastando en lo que efectivamente nos lleva a la economía hacia atrás como el cangrejo. Por eso mencioné que dentro de esta contención el tema de las transferencias me preocupaba y por eso les mencioné que seguramente todos nos hemos ido en algún hueco en la carretera, porque no se están trasladando los recursos que el país requiere, ya sea de manera directa en carreteras nacionales por parte del MOP o las carreteras municipales, que de todas formas también hay que pasarle la plata a las municipalidades y se ha restringido justamente eso. Pero, Luis Fernando, he escuchado también quejas de otras autoridades, por ejemplo, del Ministerio de Educación, que no les están pasando todos los recursos para atender los comedores escolares. Y muchos de nuestros niños es la única comida que tienen. Entonces me preocupa, decía yo al principio, y será un tema adicional al tema de eurobonos que hablemos, que esta situación no se atienda. Porque nada más para recordarle a las personas que nos están viendo, nos están escuchando, ustedes recordarán el estallido en Medio Oriente que le llamaron la primavera árabe por temas de desigualdad. Más recientemente, en toda Latinoamérica, los cacerolazos por temas de desigualdad. No nos vayamos muy largo. Panamá tiene un problema muy serio en este momento por temas de desigualdad. Eso no nos lo podemos permitir y el gasto social tiene que llegar puntualmente a aprovecharse a donde se necesite. Así es. Quería nada más explicar un poco la parte derecha de la imagen que tienen ustedes en sus pantallas. El año pasado, de cada 100 pesos que produjo el país, el gobierno necesitaba 11.1 para poder financiar el déficit, que fue de 5, y la deuda, que fue de 6.1. 5 y 6.1, 11.1. ¿De dónde vino la plata? 9.3 localmente. 1.8 lo que apenas pudieron aprobar los diputados cerrando el gobierno de Alvarado. Eso es historia, ya pasó. ¿Qué vemos hoy? La primera noticia, que el gobierno está necesitando menos. Ya no son 11.1, sino 9.8. Y además de lo que mencionaba Luis Fernando hace un momento sobre la regla fiscal, ¿verdad? Hay evidentemente una contención del gasto ahí muy importante, pero pongámosle carnita, salsa adicionalmente a este tema. La construcción está tomando repunte, pero la privada, porque la pública está anclada a la regla fiscal por un lado y por otro lado quedó anclada a los escándalos de corrupción. Entonces los contratos se frenaron, se paró todo aquello, nadie quiere dar el paso adelante por los temores que realmente surgieron de este lamentable capítulo que el país vivió. Pero 9.80 es lo que vamos a necesitar ahora. ¿Para pagar qué? 4.3 de déficit y 5.5 de deuda. ¿De dónde lo vamos a sacar? Y vean aquí el plan, que es diferente. El año pasado, mucho en el mercado local, poco en el mercado internacional. Este año, menos en el mercado local y más en el mercado internacional. No solamente estamos hablando de eurobonos. Por lo menos hasta hace unas semanas atrás, cuando estas filminas que les estoy presentando, que provienen de un último informe del Banco Central de Costa Rica, daban cuenta de que estábamos esperando aprobaciones en Asamblea Legislativa hasta por 1.130 millones de dólares en préstamos pequeñitos, unos del BID, otros del Fondo Monetario Internacional, otros de la Comunidad Andina de Fomento, otra de la Agencia Francesa, pero todo eso sumaba un 1.7% del PIB. Eso quiere decir que no solamente se está apostando a los eurobonos, sino a ese financiamiento multilateral y bilateral. Y para el próximo año, la picture es parecida. Vamos a necesitar un 10 para financiar 3.5 de déficit y 6.5 de deuda. ¿Cómo? 4 vienen internos y 6 vienen externos. ¿Qué debe llamarnos la atención también de esta gráfica? La evolución de la barrita celeste.
¿verdad? Que va subiendo. Esa es la deuda. Por eso es que necesitamos parar esa bola de nieve y contratar bilateral o multilateralmente convenios que nos permitan accesar recursos a tasas más bajas, y eso precisamente se logra con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional o con los acuerdos con el BID, y si nos va bien, con los eurobonos. La diferencia es que los eurobonos sí nos van a pedir tasas de mercado, y en este momento, a nivel global, las tasas de interés han venido al alza porque los gobiernos se fajan en luchar contra la inflación, y la receta es aumentar las tasas de interés para frenar el consumo y la producción. Y este aumento en la inflación viene derivado recientemente de la guerra, pero también era una herencia de la pandemia. Yo le voy a hacer una consulta con respecto a eso. Evidentemente, mucha gente dice, pero es que no es el mejor momento porque las tasas vienen al alza, por lo que usted acaba de explicar muy bien. A mí me preocupan dos cosas. Evidentemente, este es un tema de tasas, pero también es un tema de plazos, que estamos buscando plazos más largos, porque nos hemos estado financiando a plazos mucho más cortos a través del FMI, y a través de bonos podemos tirar plazos mucho más largos. Entonces, nos alivian el flujo de caja. Los que tenemos negocio y sabemos algo de contabilidad y finanzas, entendemos que la mayoría de los negocios quiebran por flujo de caja y no por estado de resultados, no por pérdidas y ganancias, sino por flujo de caja, por falta de liquidez, que es lo que le está pasando al Estado costarricense. Partiendo de ahí, a mí me gustaría hacer una observación. Vamos a ver, yo siempre he sido muy crítico de la oposición, sea cual sea la oposición y sea quien esté en el Ejecutivo, porque yo siento que muchas veces los diputados de oposición, de cualquier color político, asumen que tienen que llevar la contraria a absolutamente todo lo que se plantee, que eso es oposición. A mí eso me parece el acto más irresponsable y más irresponsable que existe en una democracia. A ver, si los planteamientos son correctos, una oposición responsable analiza con criterios técnicos, porque tampoco sé quiénes son los asesores muchas veces, y resuelve para que esto se lleve a buen puerto. Ahora, por lo que usted nos explicó en las gráficas, lo que se ve es que hay una planificación financiera, porque ahí, por ejemplo, lo que dice déficit financiero, se ve claramente donde viene bajando del 5% al 3.5% a lo largo de estos 3 periodos, por lo menos con proyección al 2023. Entonces, sí hay una planificación. Cuando uno tiene una planificación y se ejecuta de acuerdo a lo planificado, nada lo agarra por sorpresa, excepto eventos como el COVID o algo que nadie espera. Pues ya eso es aparte. Ahora, mi punto es el siguiente. En la Asamblea están enfrascados en que le están condicionando que cómo está pidiendo 1.700 millones al FMI y cómo está pidiendo 6.000 millones para la autorización de la emisión de estos bonos. Entonces, ¿cuál sería el análisis, por lo menos racional, correcto, sin color político, para entender desde la base de los números qué es lo que deberíamos estar haciendo? ¿O cuál sería la oposición responsable para aprobar este paquete de deuda? Eduardo, en mis clases en la universidad o en mis charlas, muy frecuentemente hago una analogía diciendo que la economía costarricense es como un paciente médico, y tenemos que valorar y revisar con una importante cantidad de exámenes técnicos y profesionales la salud del individuo, en este caso, la salud de Costa Rica. Fíjense que tenemos en este momento un resultado fiscal positivo porque en marzo pasado se recogió nominalmente el monto mensual más alto de la historia del país, un 1.95 del PIB. Pero es que esos impuestos vienen del dinamismo del 2021, que ya les conté que creció un 7.8%. Entonces, parece ser que la solución está muy sencilla. Si crecemos parejo, cobramos impuestos y no tenemos que endeudarnos. Ahora sí, el tema es, ¿y cómo crecemos? Voy a interrumpirlo un segundo. Eso es lo que digo yo. O sea, la gente que está en políticas públicas, específicamente políticas económicas,
se les olvidó la clase de elasticidad. O sea, vamos a ver, como hablábamos de los precios en la economía, el impuesto es un precio. Y yo tengo, si yo entiendo de elasticidades, yo entendería que dinamizando la economía no necesito elevar los impuestos, no necesito elevar ese precio para recoger más, porque la verdad los estoy contrayendo, más bien la captación de ese dinero a través de impuestos. Sin Y lugar vea, a dudas. y Sin vea que lugar a usted nos dudas. lo está diciendo ahorita. Entonces, mi punto es que fue que se saltaron esa clase o se escaparon de la clase de elasticidad, que no entendieron cómo funciona la economía, o realmente fue algo premeditado que lo hacen. Ahorquemos a la gente, ahorquemos el sistema productivo, metamos más impuestos, tratemos de grabar las zonas francas y vea dónde nos llevaron. 10 años, 8 años de dinamismo económico global desperdiciados en Costa Rica, donde el desempleo pasó de 7, 8% a estar entre el 15 y el 17% sin contar pandemia. Entonces, mi pregunta es, o sea, ¿cuáles son las posiciones realmente para tomar políticas públicas y decir, ok, a este nivel de impuestos podemos generar un dinamismo mayor en la economía y recoger absolutamente, con un porcentaje menor, marginal, recoger en términos absolutos mayor? ¿Qué es lo que le hacía falta para que pasara esto? Esa es la pregunta. La pregunta que sigue, Eduardo, es ¿y cómo dinamizamos una economía como la nuestra en un ambiente convulso como el que tenemos? ¿Verdad? Pero no es aumentando tasas de interés, porque entonces el empresario no va a querer tomar un crédito para echar adelante con su proyecto, porque con una tasa de interés mucho mayor, una familia se lo va a pensar varias veces antes de embarcarse con un crédito para la casa, con un crédito para el carro o cualquier otro proyecto en particular que tengan. Entonces la clave es, tenemos que tener controlado el tema de hoy, la tasa de interés. Y como localmente no lo podemos hacer, tenemos que ir a buscar entonces los recursos afuera. Esa es, digamos, la lógica y la dinámica que en este momento tiene el país. Pero si lográramos salir de ese bache y el país crece, no solamente recogemos impuestos y ayudamos en el tema fiscal, sino que bajamos el desempleo. La noticia de estas horas últimas es que el INEC nos dijo que estábamos en un 11.7%, antes de la pandemia era un 12.3%, pero en julio de la pandemia 2020 llegamos a un 24.4%. Agreguémoslo a eso la pobreza, o peor aún, lo que le duele a uno en el alma, la pobreza extrema del 6% en este país, en donde es gente que no puede ni siquiera satisfacer sus necesidades alimenticias del día. Entonces ahí tenemos una complicación adicional, Eduardo. Voy a hacerle una pregunta comprometedora, pero aquí pues ninguno somos adivinos. ¿Creería usted, profesor, que podría ser capaz este movimiento de generar a nivel bancario, más bien, casi que las tasas en colones pudieran ser iguales o menores a las tasas en dólares? Porque yo con lo que veo que está pasando, veo eso como una alta probabilidad, que endeudarse en colones, dejando por fuera el tipo de cambio, ¿no? O sea, lo que implica el tipo de cambio o el aumento en el tipo de cambio. Básicamente, en lo que es tasa de interés, ¿usted lo vería posible que estuviera igual o inclusive que pudiera ser hasta a nivel interno más barato endeudarse, o que las tasas en colones estén por debajo de las tasas en dólares? Y aquí El vamos. comodín de los 3 segundos para subir la filmina. Perfecto. La ley de los 3 segundos. Y es que tengo varias presentaciones abiertas. Entonces, ustedes me van hablando y yo me voy para una presentación y para otra. Adelante. Vean lo que me está diciendo don Eduardo. Lo que tenemos a la derecha en este momento de la imagen es el dinamismo del crédito del sector privado desde el año 2018 a la fecha. En vista de que teníamos una serie de inconvenientes y de problemas por el endeudamiento de las familias y de las empresas, el crédito empezó a perder dinamismo o crecimiento. Y eso es lo que observamos,
en la línea azul es el crédito completo. Cada vez crecía menos la masa de crédito, cada vez se colocaba menos crédito. Pero el crédito en colones y el crédito en dólares iba cayendo parejo, porque a todos nos llovía igual. Llega un momento en el tiempo en que la tasa en colones cae a niveles incluso históricamente bajos. Me refiero al año 2021, en donde la tasa básica pasiva llegó al 2,75, que es el mínimo de la historia. Ahí fue, Eduardo, donde la gente dijo, y entonces, ¿para qué yo voy a tomar un crédito en dólares si las tasas están parecidas y en dólares me juego el riesgo cambiario? Entonces, vean lo que ocurrió en el 20 y el 21. La gente se quitó de encima el crédito en dólares, que es la línea lila, y lo cambió por colones. Pero hoy estamos en una realidad diferente. Hoy las tasas están hacia arriba y además tenemos este comportamiento del tipo de cambio que no termina de convencer a la gente de por dónde me voy, por un crédito en colones o un crédito en dólares. Pero ya eso que estás planteando ya nos ha pasado. ¿Y que pueda volver a pasar? Efectivamente puede volver a pasar. ¿Cómo se construiría un escenario hipotético como el que Eduardo Nallega acaba de plantear? Bueno, que logramos financiarnos como país afuera, las tasas locales no se ven presionadas y empiezan a bajar, y entonces tomar un crédito en colones sí tiene sentido. Ahora, Es Vidal, posible, es posible. Yo quisiera hacerte una pregunta que me parece que no puede quedarse guardada, hay que hacerla. Vamos a ver, el buen amigo del programa, Eli Feinsack, argumenta en la Asamblea Legislativa que pensar en esta argumentación de la deuda cara, del cambio de deuda cara por deuda barata, en este momento no se cumple, porque estaríamos yendo a un mercado de tasas hacia el alza y entonces realmente estaríamos adquiriendo deuda cara. O sea, vamos a cambiar deuda cara por deuda cara, lo único que vamos a hacer es, como vos decís, patear la bola y hacer, extender el plazo, digamos, y como decía Eduardo, mejorar el flujo de caja mes a mes. Ahora, la pregunta es, en medio de un mundo que está subiendo las tasas con la intención de bajar la inflación, ¿resultan atractivos los eurobonos de Costa Rica? Esa es la primera pregunta. Y segunda, los esfuerzos en el recorte supuesto del gasto, que yo todavía tengo muchas dudas, han mejorado la calificación del país. Es decir, tendríamos nosotros un premio, nos volvemos más atractivos con respecto a todas las naciones que están saliendo también a colocar deuda externa en este momento. Entonces, la pregunta es, ¿el argumento de don Eli Feinsack es correcto? ¿Estaríamos yendo a cambiar deuda cara por deuda cara, dadas las condiciones del mercado? Y dos, podemos salir a vender. La pregunta es, ¿nos lo irán a comprar? O sea, ¿somos confiables? ¿Somos atractivos en este momento? ¿Un bono de Costa Rica vale la pena o podríamos quedarnos con los bonos en la mano o con una colocación menor a la expectativa y meternos en problemas? O con un castigo en el precio de los bonos. Claro, por supuesto, el rendimiento. Bueno, don Luis Fernando, espero que nos queden como unos 90 o 120 minutos en el programa para poder atender la consulta, pero voy muy puntualmente. Vamos a ver. En economía no solamente podemos hablar del momento actual, sino del impacto que tendremos en el futuro. Así es. Entonces, yo conozco a mi buen amigo Eli, con el que hemos compartido foros como este, y en una gran cantidad de ideas coincidimos, pero voy con la mía. Si no salgo al mercado internacional ahora, ¿cuál es la alternativa que me queda? Venir al mercado interno. Entonces presiono las tasas al alza. Al final, espero que me entiendan, habría como una especie de compensación con una grave consecuencia. Le subí las tasas a todo mundo. Y el empresario que quería echar para adelante no lo va a poder hacer porque tomé el dinero interno. Claro. Entonces, ojo, puede ser que hoy la tasa local compite con la tasa internacional, pero yo me tengo que ir a ver la consecuencia de mi acción en el futuro. Y por otro lado, Luis Fernando, hay una cosa que técnicamente se llama la curva soberana. Es todos los puntos en el tiempo
hacia adelante en vencimientos y cuánto pago. Lo lógico es pensar que entre más largo el plazo, tengo más riesgo, más incertidumbre y pago más. Entonces aquí está la clave del tema. Y trato de cerrar también una idea que le quedaba debiendo a Eduardo. El paquete es por 6.000 millones, pero los 6.000 millones no se colocan mañana. Se tienen que ir colocando en tramos. Entonces, la ingeniería financiera, macroeconómica, te dice, este primer tramo que va a estar colocándose en momentos complicados del mundo, no lo tire a largo plazo, porque le va a un montón. Colóquelo en el corto plazo, esperando a que efectivamente todo este esfuerzo colectivo, conjunto que hacen los bancos mundiales, bajen la tasa de interés, bajen la inflación y los siguientes tramos los vayamos colocando más competitivamente. Y ahora, don Luis Fernando, otra de las cosas que me consultó, no sé cómo hice para economizar 120 minutos. Estos números que acabamos de ver fiscales los está viendo el Fondo Monetario Internacional y ya vino a hacer una visita y dijo, Costa Rica va por el buen camino, tomen la plata. Que por cierto, si revisamos las reservas monetarias internacionales entre julio y hoy han subido 500 millones de dólares, 300 de los cuales son un préstamo que recibió el gobierno y los otros 200... Por eso bajó un poquito el tipo de cambio también. Está bajando, pero ya me pasó a otros 120 minutos. Usted, déjeme cerrar el tema de la inflación. Vamos a una serie de programas. Déjeme terminar el tema de la calificación. Okay. Y pasamos a ver el tema del tipo de cambio. Aquí yo también monitoreando el tiempo, no solamente Ferdi, para que no nos pasemos. Pero esto que está viendo el Fondo Monetario Internacional también lo están viendo las calificadoras. Y las calificadoras lo que dijeron recientemente es, se está portando bien Costa Rica. Entonces, en lugar de ponerlo rumbo al barranco, o sea, con un outlook, con una perspectiva negativa, la voy a dejar estable. Pero estos datos que nosotros tenemos, Luis Fernando, los está viendo el mercado internacional. En todo el problema de la guerra, los bonos de otros países perdieron nivel. La gente no tiene confianza y bajan de precio. Mientras en muchos países del mundo bajaron 12 o 14 puntos, Costa Rica sufrió el golpe, pero bajó menos. E incluso en las últimas 2 semanas se han recuperado de manera impresionante. Un bono cotizado para el 2044, que le llamamos el eurobono del 44 o el BDB 44, pasó de estar en un 80% de su valor a estar hoy en un 90%. 10 puntos. Y sube el precio, mi amigo Sanabria, porque la gente los está comprando. Y la gente los compra porque está observando los resultados fiscales que el país tiene. La clave está no salirnos de esa ruta, porque de lo contrario, entonces, todo lo que hemos ganado hasta este momento lo echaríamos por la borda. Eso confirma entonces que estamos en un buen momento. Somos atractivos en este momento para el mundo, requerimos el dinero y podemos hacer un buen movimiento a nivel financiero, país, nación. Agregándole, Luis Fernando, lo que mencionaba, vamos a hacer la primera colocación en un plazo en donde no nos salga tan caro, porque la condición global está justamente advirtiéndonos que esa es la situación que estamos enfrentando en este momento, pero efectivamente podríamos tener una ventaja en este momento, considerando precisamente la situación internacional. Ok, voy a ver cómo me la juego con los otros 120 minutos. Este es el tipo de cambio en el mercado de mayoristas que se llama Monex. Observen ahí cómo en el 2020 se depreció la moneda azul, cómo en el 21 se depreció. Pero ¿qué es lo que nos llama la atención del 22 antes de la corrección que Luis Fernando acaba de mencionar? El empinamiento de la pendiente, la forma tan rápida como venía creciendo el tipo de cambio. ¿Qué argumenta el Banco Central? 2 cosas. Una, que la tomo sin ningún reparo y la otra con alguna observación. Primero, el precio del petróleo subió, necesitábamos más plata. Listo, no hay nada que hacer. Segundo,
Inversionistas institucionales como las operadoras de pensiones se fueron a traer bonos internacionales de otros países y necesitaron dólares, entonces subió el tipo de cambio. Eso es cierto, pero fíjense que es cierto desde el 2019. Porque en el Fue bastante, 2019, perdón, como 3.000 millones, ¿verdad? Una cosa así. en el 2019, las operadoras tenían 1.100 millones colocados afuera. Para el 2020, saltan a 2.200. Para el 2021 lo duplican y 4.600. Hoy tenemos 4.900 millones invertidos afuera, pero entonces quiere decir que en los últimos meses el gotero fue menor. La presión ya venía desde antes. Entonces, la aspirina había que aplicarla de previo, porque de lo contrario, tenemos el riesgo de hacer cirugía. Tendríamos que hacer cirugía. Ya nos van a tirar el telón, entonces les cuento lo siguiente. Le digo a mis estudiantes que el tipo de cambio es un indicador de miedo. Vean este salto acá. Primeros casos de COVID. El otro salto acá, noviembre del 2020, el presidente Alvarado dijo que no iba a negociar con el Fondo Monetario Internacional. Si nos vamos al 2022, todos los picos que ustedes ven ahí tienen nombre y apellidos. Febrero, primera vuelta. Marzo, la guerra. Abril, al inicio, segunda vuelta. Abril y mayo, ciberataque. Cuando la gente tiene miedo, se refugia. Pero hay otra cosa también que quisiera que viéramos en estos minutitos que me quedan. Durante buena parte del 2020, en esta porción de tiempo, el tipo de cambio no estaba creciendo. En buena parte del 2021 tampoco estaba creciendo. Técnicamente, con mis alumnos, lo que hacemos es que imaginamos una línea de tendencia pasando por este mínimo y por estos mínimos, y esa debería ser la línea de tendencia a largo plazo. ¿Qué pasó? Que no hubo presión durante periodos del tiempo anterior. En otras palabras, ¿nos estábamos poniendo al día? Sí, parece que nos estábamos poniendo al día, pero en el peor momento. Momento de pandemia, momento de guerra, momento de ciberataque. ¿Cuál fue entonces la medicación del Banco Central? Ya no fue una aspirina. Pedir en el Fondo Latinoamericano de Reservas $1.000 millones, reducir el horario de negociación en el MONEX, ofrecerle a las operadoras de pensiones bonos locales en dólares para que no se fueran afuera, aumentar el encaje mínimo legal, o sea, sí fue una situación importante. Resultado, mi estimado amigo Sanabria, el tipo de cambio ha recortado y se está acercando a la línea de tendencia. ¿Dónde la vemos nosotros en el MONEX? En 665, 668, hoy está en 672. Le faltan 5 pesos. ¿Cuándo los cae? En las quincenas baja el tipo de cambio porque los empresarios cambian dólares por colones para hacerle frente a los compromisos. Y debo quedar aquí hoy. Muy rápidamente, porque Ferdi nos hizo una observación y yo creo que muchos costarricenses se hacen la misma pregunta. ¿No es una salida para disminuir esta incertidumbre y esta volatilidad y este costo de la vida que se transfiere evidentemente al ciudadano y al empresario, la dolarización de la economía? ¿Sería una buena alternativa, una buena estrategia? ¿En qué nos ayudaría la dolarización de la economía costarricense? Es un tema que se las trae también mi amigo Ferdi, me va a regalar otros 120 minutos. Vean, hay que cumplir con una serie de condiciones para poder eventualmente hacer una dolarización de la economía. El librito dice, usted no debería tener un desajuste fiscal, nosotros lo tenemos. Usted no debería tener un desajuste comercial, nosotros lo tenemos. Usted debería tener una fuente natural que le genere dólares sin problemas. Y en esto yo pienso en Panamá. A Panamá le ha ido bien porque tiene el canal. Pero hablemos de Ecuador. O hablemos del Salvador. Recursos naturales minerales. Y el otro tema importante de política monetaria es que si nosotros tenemos los colones como costarricenses los utilizamos para jugar con las variaciones que se dan en el mercado internacional, considerando que Costa Rica, lamentablemente, es una hojita que puede mover el viento, porque somos muy pequeñitos, dependemos del mercado internacional. ¿Cómo logramos defendernos?
usando el tipo de cambio. Pero si no tenemos el tipo de cambio, ¿con qué nos vamos a defender? Y Vidal, perdón que te interrumpa, el otro día hablábamos de eso, de la dolarización. Al final de cuentas, cuando uno tiene, a ver, sus políticas económicas cedidas a un organismo que nada tiene que ver con nuestro país, cedemos esa soberanía a un país como los Estados Unidos, en este caso, porque es dolarizar y dependemos de la Fed, y la Fed hace lo que hizo hace un par de años, que multiplicó por 4, por 5 el M1, el total de circulante disponible, tendríamos un problema grave que no podríamos controlar nosotros. Inclusive, yo hablando últimamente con ciertas personas les decía, tal vez en algún momento, eso tenía sentido hace unos 10, no, ni 10, hace unos 15 años, 18 años esto tenía algún sentido. Hoy yo no le veo mayor sentido porque nuestras políticas han sido responsables. Nuestro Banco Central realmente, independiente del color político que ha tenido, ha sido un Banco Central muy responsable y ha sido encomiable la gestión que ha llevado. Yo no vería, o sea, realmente, ¿qué pasaría si nosotros cediéramos ahorita con la rigidez que hemos llevado esto y ceder esta soberanía a las decisiones de otras naciones, ¿verdad? Entonces, sí es un tema que yo creo definitivamente que deberíamos tratar en un solo programa, todo el programa de eso, definitivamente. Yo quedo enteramente a sus órdenes, queridos amigos. Cuando me necesiten, aquí estaré. Muchísimas gracias. La verdad que la conversación se nos hizo tan corta como de 5 minutos, aunque sí duramos la hora. Igual muy agradecido. Yo creo que quedaron muy claros la mayoría de los puntos. Lo demás simplemente quedó pendiente para una segunda entrega. Sí, lamentablemente, Eduardo sí tuvo, Luis Fernando, la oportunidad de ver la presentación previa mía. Eran 175 filminas y no pude verla. Es imposible. Vamos a tener que usar 5 por programa. Entonces ya tenemos, ¿qué? 15, 20 programas más para ver todas esas filminas. Bueno, además, yo aprovecho y me comprometo de antemano porque yo sí quería ver un tema con vos y lo voy a dejar más bien en puntos suspensivos para que las personas estén muy pendientes de los próximos programas. Y es cómo, si en este momento ya hay algunos analistas internacionales y geopolíticos que argumentan que Estados Unidos entró en recesión, cómo ese impacto, esa ola, ese tsunami, ese terremoto nos va a afectar en la economía local. Hace unos días escuché al colega Daniel Sucher decir que si manejábamos muy bien la estrategia local, podría ser que esta tormenta hunda los grandes barcos, es decir, las grandes economías, y que nosotros podríamos salir ilesos. Pero yo esto lo voy a dejar en suspenso para el próximo programa y que vos nos argumentes si esto es cierto, si podemos hacer una muy buena labor a lo interno y podríamos salir inmunizados de esto que viene en caso de que Estados Unidos entre en recesión, porque aquí surgiría también otra interrogante, y es si la recesión de Estados Unidos vuelve una recesión el resto del planeta, si entran todos en recesión a la vez, con una caída de los Estados Unidos, pero no vamos a responderlo, lo vamos a dejar en suspenso para la próxima entrega, porque creo que son 2 temas vitales para conversar y para prepararnos en caso de que realmente esta pesadilla se nos venga encima. No, si quieren cortamos, grabamos el próximo programa, porque yo ya tengo aquí las filminas listas para responderle a cada una de esas inquietudes, mi amigo Luis Fernando. Bueno, pues entonces lo dejamos al público en suspenso. Creo que va a ser una excelente segunda entrega del programa. Con esto nos despedimos con ustedes, pero nos quedamos aquí con Vidal conversando y cuadrando toda esta información que es importantísima. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado. Les deseamos una semana muy exitosa, llena de salud, que su trabajo esté muy bien, cuiden mucho las finanzas. Así como cuidamos la salud, cuidemos la salud financiera también, que es muy importante, y nos vemos muy pronto en otra entrega de Foro 506. Buenas noches, muchas gracias. Vidal, Eduardo, gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Fuerte abrazo.